El regreso del hijo pródigo. Meditaciones ante un cuadro. De Henry J. Nowen. Editorial PPC. Parte primera. El hijo menor. 3. El regreso del hijo menor. Gastó toda su fortuna llevando una mala vida. Cuando se lo había gastado todo, sobrevino una gran carestía en aquella comarca y comenzó a padecer necesidad. Entonces fue a servir a casa de un hombre del país, que le mandó a sus campos a cuidar cerdos. Habría deseado llenar su estómago con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Entonces recapacitó y se dijo: «¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen pan de sobra mientras que yo aquí me muero de hambre? Me pondré en camino, volveré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros». Se puso en camino y se fue a casa de su padre. Perderse. El joven sostenido y bendecido por el padre es un pobre hombre. Dejó su casa lleno de orgullo y dinero, determinado a vivir su propia vida lejos de su padre y de su comunidad. Ahora vuelve sin nada. Dinero, salud, honor, dignidad, reputación, lo ha despilfarrado todo. Rembrandt deja muy pocas dudas acerca de su estado. Tiene la cabeza afeitada. Ya no queda nada del largo pelo rizado con el que Rembrandt se había retratado, orgulloso y desafiante, en el burdel. La cabeza es como la de esos prisioneros cuyos nombres han sido sustituidos por un número. Cuando a un hombre le afeitan la cabeza, ya sea en la cárcel o en el ejército, ya sea como parte de un rito o en un campo de concentración, le privan de una marca de su individualidad. La ropa que le pone Rembrandt es ropa interior que apenas le cubre el cuerpo demacrado. El padre y el hombre alto que contempla la escena llevan amplias túnicas rojas, dándoles otro rango y otra dignidad. El hijo arrodillado no lleva túnica alguna. Su ropa amarilla con tonalidades marrones solo le cubren el cuerpo cansado y sin fuerza. Las plantas de los pies muestran la historia de un viaje humillante. Tiene una cicatriz en el pie izquierdo que está fuera de la sandalia. El pie derecho, cubierto en parte por una sandalia rota, habla también de miseria y sufrimiento. Este es un hombre desposeído de todo, menos de una cosa: su espada. El único signo de dignidad que le queda es la pequeña espada que le cuelga de la cadera, símbolo de su origen noble. En medio de su degradación, se aferró a la realidad de que todavía era el hijo de su padre. De otro modo, hubiera vendido la espada tan valiosa, símbolo de su vínculo con el padre. La espada está allí para mostrar que, aunque volvió hablando como un mendigo y un proscrito, no se había olvidado de que todavía era el hijo de su padre, y volvió precisamente cuando recordó y valoró el lazo que les unía. Veo ante mí a un hombre que se adentró en una tierra extranjera y allí lo perdió todo. Veo vaciedad, humillación y derrota. Se parecía mucho a su padre y ahora tiene peor aspecto que los criados que trabajan para él. Parece un esclavo. ¿Qué le ocurrió al hijo en el país lejano? Aparte de todas las consecuencias físicas y psíquicas, ¿cuáles fueron las consecuencias más internas de la marcha del hijo? La secuencia de acontecimientos es bastante predecible. Cuanto más me alejo del lugar donde habita Dios, menos soy capaz de oír la voz que me llama mi hijo amado, y cuanto menos oigo esta voz, más me enredo en las manipulaciones y juegos de poder del mundo. Lo que ocurre es algo parecido a esto. No estoy seguro de tener un hogar, y veo a otros que parecen estar mejor que yo. Entonces me pregunto, ¿cómo puedo llegar donde están ellos? Me empeño en agradar, en tener éxito, en ser reconocido. Cuando fracaso, siento celos y resentimiento hacia ellos. Me vuelvo suspicaz. Me pongo a la defensiva y siento pánico al pensar que no conseguiré lo que quiero o que perderé lo que ya tengo. Atrapado en este enredo de deseos y necesidades, ya no sé cuáles son mis motivaciones. Me siento víctima del ambiente y desconfío de lo que hacen o dicen los demás. Siempre en guardia, pierdo mi libertad interior y divido el mundo entre los que están conmigo y los que están contra mí. Me pregunto si realmente le importo a alguien. Me pongo a buscar argumentos que justifiquen mi desconfianza, y donde quiera que vaya los encuentro, y me digo, no se puede confiar en nadie. Y entonces me pregunto si alguna vez alguien me ha querido. El mundo a mi alrededor se vuelve oscuro, se me endurece el corazón, mi cuerpo se llena de tristeza, mi vida pierde sentido, me he convertido en un alma perdida.
El hijo menor se hizo consciente de lo perdido que estaba cuando nadie a su alrededor le demostró interés alguno. Le habían hecho caso en la medida en que podían utilizarlo para sus propios intereses, pero cuando ya no le quedaba dinero que gastar ni regalos que regalar, dejó de existir para ellos. Me resulta muy difícil imaginar lo que significa ser un completo extranjero, una persona a la que nadie muestra la más mínima señal de reconocimiento. La verdadera soledad llega cuando dejamos de tener conciencia de que tenemos cosas en común, cuando ya nadie quiso darle ni la comida que él echaba a los cerdos. El hijo menor se dio cuenta de que ni siquiera se le consideraba un ser humano. Solo soy consciente en parte de lo mucho que necesito la aceptación de los demás. Origen, historia, aspiraciones, religión y educación parecidas, relaciones, estilo de vida y costumbres comunes, edad y profesión afines. Todo esto puede servir de base para la aceptación. Donde quiera que conozca a una persona, siempre busco tener algo en común con ella. Parece una reacción normal y espontánea. Cuando digo, soy de Holanda, a menudo la respuesta es, yo he estado allí, o tengo un amigo que vive allí, o molinos de viento, tulipanes y zuecos. Cualquiera que sea la reacción, siempre buscamos un vínculo común. Cuanto menos tenemos en común, más difícil nos resulta estar juntos y más extraños nos sentimos. Cuando no conozco ni el idioma ni las costumbres de los otros, cuando no entiendo su estilo de vida, su religión, sus ritos o su arte, cuando no conozco su comida ni su forma de comer, entonces me siento todavía más extraño y perdido. Cuando la gente que rodeaba al hijo menor dejó de considerarle un ser humano, entonces sintió toda la profundidad de su aislamiento, la soledad más honda que uno puede sentir. Estaba realmente perdido, y fue precisamente eso lo que le hizo volver en sí. Se quedó como conmocionado al darse cuenta de lo solo que estaba, y de repente comprendió que iba por un camino de muerte. Se había desligado tanto de lo que realmente da vida, familia, amigos, conocidos, comunidad e incluso la comida, que se dio cuenta de que el siguiente paso sería la muerte. De repente, vio con toda claridad el camino que había elegido y a dónde le había conducido. Comprendió que había tomado una opción de muerte y supo que un paso más en aquella dirección le llevaría a la autodestrucción. En un momento tan crítico, ¿qué fue lo que le hizo optar por la vida? Sin duda, el redescubrimiento de su yo más profundo.